bastante inútil es a estas alturas, digo, estar debatiendo sobre si el gobierno cedió o no a la presión del Partido Comunista para entregarle ayuda humanitaria a Cuba. A esta altura da igual si fue porque el Partido Comunista se le ocurrió, si es porque lo propuso otro, o porque la convicción del gobierno. Digo bastante inútil porque el problema de fondo es tan potente que la verdad quedarse tratando de hacer una raya en el agua que se borra automáticamente frente a una cuestión de tono menor. El Partido Comunista tiene por lo demás unos problemas internos brutales, se está desangrando por dentro. O sea, aquí mismo el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, reflejaba la realidad de lo que está ocurriendo al interior de la colectividad con estas críticas de figuras como Daniel Jadwe, Hugo Gutiérrez, Juan Andrés Lagos, en fin, que ciertamente tratar de distraer la atención sobre lo que está ocurriendo al interior del partido me parece además hasta torpe por parte de algunos sectores de la derecha. Aquí lo que hay que mirar es realmente la situación compleja que está viviendo Cuba y la reacción que tiene la comunidad internacional respecto a esa situación. Y esto es el contexto que requiere una historia que, por supuesto, no es fácil, no es simple y que además, lamentablemente, ha sido demasiado extensa. Lo que hemos visto en Cuba lleva demasiado tiempo. Para muchos, Cuba, a estas alturas, no solamente es la confirmación, el emblema, el símbolo del fracaso mayor del marxismo, del comunismo en el mundo, en el entendido del comunismo y marxismo tal cual como lo quisieron implementar tradicionalmente, no el híbrido chino, que tiene una política de libre mercado a esta altura casi neoliberal, pero o sea, de un grado de libertad económica bien sorprendente. Y me parece una torpeza también estar tratando de señalar que hay que pararse en un lugar o en el otro. Que no hay que ayudar a Cuba porque es perpetuar el régimen o que hay que ayudarlo porque la culpa es solo de los norteamericanos. Es simplemente minimizar un problema que es de marca mayor, profundo y que lleva demasiado tiempo. Primero, los hechos. El gobierno ayer confirmó que a través de la UNICEF, porque así se va a realizar la ayuda, va a canalizar una entrega de cerca de $5 millones que estaban por lo demás autorizados en el presupuesto de la Nación para este año. No es que se haya autorizado plata para Cuba, sino que es un apartado que se deja para ir en ayuda a naciones que tengan algún tipo de catástrofe, tal cual como otros países vienen a ayudarnos rápidamente a nosotros cuando tenemos algún tipo de dificultad. Lo hemos hecho con Ucrania, con Gaza, con los países del Caribe cuando pasa un huracán. Ahora se está entregando esta ayuda a Cuba. La manera más eficiente porque además es una ayuda que es administrada por la UNICEF y que va en focalización fundamentalmente de las personas que más lo necesitan con cuestiones bien concretas. Quiero decirles que esta misma ayuda también la hace Estados Unidos, para que no queden la idea de que Estados Unidos hace un bloqueo en términos económicos y ahora les corta el suministro de petróleo y que Estados Unidos se desentiende de lo que ocurra adentro de la isla. Estados Unidos también está aportando en estos fondos para ir en ayuda, tal cual como han existido programas de alimentos y medicinas por petróleo, como fue el caso de Irak en la década de los 90. En fin, esa ayuda no es que se le quite a las personas que están en Valparaíso o en el Ñuble o en el Biobío para llevárselo a los cubanos. Estos son apartados presupuestarios distintos. Podría no entregarse la ayuda a Cuba y esos $5 millones no van a ir a parar al Biobío, ni al Maule, ni al Ñuble, ni a la región de Valparaíso. Solo como para despejar también ese otro mito respecto de lo que decían, no, que hay que focalizar la ayuda y concentrarla en quienes lo necesitan aquí en nuestro país. Estas son discusiones presupuestarias que los propios parlamentarios, Dios mío, tienen. ¿Por qué le mienten a la gente además? Si es que los parlamentarios saben lo que aprueban en la ley de presupuestos. Digo, si no saben, todavía es más angustiante de lo que estamos hablando. Pero en teoría saben que son apartados presupuestarios que se asignan para emergencias fuera del país. Dicho bien en simple. Por lo tanto, que esos mismos parlamentarios digan que no, que lo que hay que hacer es focalizar la ayuda en términos internos, saben perfectamente que esos $5 millones no van a ir a parar a la ayuda de las personas porque esa plata sale de otro fondo. Hecho ese punto, y despejado el primero, que a estas alturas no tiene ningún sentido discutir si el gobierno reaccionó al gallito del Partido Comunista, y mucho menos que hay que pararse en una vereda o en la otra. Miremos cuál es el problema de fondo. No tratar de buscar una responsabilidad única, porque aquí la responsabilidad es múltiple. Sabemos que la primera, la prioritaria, la principal a esta altura, la tiene el modelo que rige Cuba. Pero esto es un problema que viene desde 1898. No olvidemos que cuando Estados Unidos gana la guerra hispanoamericana, esto es bien interesante porque no olvidemos que la misma razón por la que finalmente Puerto Rico, a propósito de Bad Bunny, del que hablamos también esta semana, quedó
como un Estado libre asociado norteamericano. Al término de la guerra hispanoamericana que le gana a Estados Unidos a España, que tenía a Cuba como colonia y que había traído a esclavos africanos para explotar la caña de azúcar, al término de esa guerra, lo que ocurre al final es que Estados Unidos termina convirtiendo a Cuba en una especie de neocolonia. Y durante la primera mitad del siglo XX lo convirtió en su patio de recreo. Allí iban a parar los italoamericanos a lavar plata a los casinos de La Habana. Allí se seguía explotando a los cubanos para que les vendieran el azúcar. Allí había tráfico de drogas, allí había prostitución. Era el lugar al que se iban a divertir los norteamericanos. Además, con la venia de Fulgencio Batista, el dictador cubano, que era un dictador por lo demás bastante cruel, pero que simpatizaba con los gringos y por lo tanto los gringos no le hacían mucho problema. Hasta que se produce la Revolución Cubana. Estamos siendo una isla de esclavos en la que los gringos se vienen a divertir, donde tenemos un dictador que además le entrega todo a precios muy baratos a los estadounidenses, y finalmente Fidel y el Che terminan a comienzos del año 1959 encabezando la revolución que hace que Fulgencio termine arrancando. Ya de ahí en adelante todas las promesas, por supuesto, no se cumplieron, de una democracia que no llegó, vino el embargo de los bienes norteamericanos en Cuba, la estatización de prácticamente todo lo que se movía por parte de Fidel Castro, lo que provocó, por supuesto, la reacción norteamericana de dejar de comprarles azúcar automáticamente, lo que de golpe empobreció al país, hasta que llegaron los soviéticos. Estábamos en época de la Guerra Fría. Terminada la Segunda Guerra Mundial, dos modelos antagónicos que competían por influir en el planeta: el capitalismo norteamericano y el marxismo, el comunismo soviético. Y la Unión Soviética no encuentra nada mejor que venir a ayudar a los cubanos, que necesitaban por lo demás ayuda. Fidel no era comunista, Fidel era nacionalista, de hecho, para que no nos confundamos en pedazos de la historia. Y lo que sucede en ese momento es que los soviéticos ven aquí una oportunidad. A 90 millas está su enemigo, desde Cuba, Estados Unidos, en las costas de Florida. Me voy a ir a instalar a Cuba, los voy a ayudar en todo lo que necesiten. Les brindo inteligencia, armamento y, por supuesto, petróleo y plata. Y esto provocó la mayor crisis de la historia. Nunca el mundo estuvo más cerca de una conflagración que nos hiciera desaparecer que para la crisis de los misiles de 1962. Cuba instalando misiles nucleares apuntando a Estados Unidos. Estuvimos a punto, a horas de una guerra nuclear. El mundo nunca ha tenido una guerra nuclear. Ha tenido bombardeo nuclear norteamericano sobre Japón, pero una guerra nuclear nunca. Y eso habría sido, por supuesto, de consecuencias catastróficas. Finalmente todo se salda con la salida de los soviéticos, al menos con sus misiles, y la promesa de Estados Unidos de no invadir la isla. Pero a partir de ese momento, el embargo. El que quiera comercializar con la isla, no comercializa con Estados Unidos durante 6 meses. Y a partir de ahí, un embargo que ya sabemos qué consecuencias ha traído. Y desde ese momento en adelante, los cubanos que pueden seguir comercializando de todas formas, y lo han hecho con España, con otros países de Europa, lograron sobrevivir porque la Unión Soviética lo financió hasta el año 1991. El año 1991, cuando cae la Unión Soviética, se produce lo que se llama el periodo especial cubano, que fue una catástrofe humanitaria. Se produjo la crisis de los balseros. La crisis de los balseros, muchos cubanos tratando de arrancar porque no había plata, o sea, ya no recibían plata de la Unión Soviética y trataban de arrancar en estas cámaras de neumático, llegando a las costas de Florida. Fue brutal. Se comían las cáscaras de plátano, desaparecieron los gatos de la calle en Cuba. Así fue la realidad en la década de los 90. Hasta que llegó Hugo Chávez al poder, el 2000, y les volvió a abrir la llave, esta vez desde Latinoamérica, con petróleo. El objetivo del presidente Donald Trump, cuando hace caer a Nicolás Maduro, no es recuperar la democracia venezolana, es de alguna manera, por cierto, tomar el control del petróleo, pero también presionar para la caída del régimen cubano. Esta historia es mucho más extensa, por supuesto, lo que uno es capaz de desarrollar en un editorial de tiempo limitado, ¿no? Pero sería bueno recordar que la situación cubana crítica hoy día, en gran medida, también fue provocada por el régimen de Fidel Castro. De más está decirlo. Quisiera recordar solamente el éxodo de Mariel, que para muchos es quizá un pedazo de la historia que lo tienen medio olvidado. Pero si vieron la película Cara Cortada o Scarface, Al Pacino es uno de los Marielitos. Mariel era el puerto de La Habana, uno de los puertos a través de los cuales se permitió la salida de cubanos en el año 1980. Esta historia es bien increíble. Un grupo de cubanos secuestra una micro, choca el portón de la Embajada de Perú en La Habana para poder entrar a la embajada y pedir asilo. A los pocos días habían 10.000 cubanos pidiendo asilo en la embajada peruana para que los sacaran de la isla.
Fidel Castro, ante la presión internacional, dice, ¿saben qué más? Los que se quieran ir, que se vayan por el puerto de Mariel. Vengan todos los cubanos que están en Estados Unidos en sus barcos a buscarlos. Y cuando llegaron los barcos, lo que hizo Fidel Castro fue obligar a los capitanes a llenar los barcos, además de esos cubanos que se querían ir, con los presos en las cárceles, no los presos políticos, los delincuentes, y los que estaban en los hospitales psiquiátricos. Es que esto fue, me van a perdonar el lenguaje, una cagada para Florida. Llegaron esos barcos, o sea, fueron 125.000 personas las que se fueron de Cuba en pocos meses. Y aumentó la delincuencia en Florida y se produjo una catástrofe social en ese estado norteamericano. Los gringos tienen muy fresco en la memoria todavía lo que ocurrió en 1980 producto del comportamiento de Fidel Castro. Esta historia es bastante más compleja que como la relatan algunos. La responsabilidad de que los cubanos lo estén pasando mal es del régimen, sin duda, que ha contribuido el embargo norteamericano, pero es que nadie podría discutirlo. Y cuando estamos viendo que hay personas que hoy lo están pasando mal, fundamentalmente niños, ancianos, en fin, la obligación del mundo es ver cómo brindarles ayuda. Podemos discutir geopolíticamente cuál es la mejor manera para poder provocar la caída del régimen. Si cortándoles la llave, si los cubanos hace rato que tienen problemas de combustible y además hay que decir que sus centrales termoeléctricas son tan viejas, son soviéticas, que igual con combustible están fallando. O sea, tienen cortes de luz 18 horas diarias. O sea, el problema lo tienen con o sin benzina, para decirlo en simple. Hoy el gobierno ha tomado la determinación de brindar ayuda humanitaria y la ayuda humanitaria jamás se puede negar. Tiene un punto Camila Vallejo cuando dice ayuda humanitaria, no es ayuda política. Esto no es una reacción política, es ayuda humanitaria. Lo que el mundo debería sentarse a discutir de una buena vez es qué hacer para un cambio de régimen, porque sin duda que Cuba necesita un cambio de régimen. Evidentemente el modelo no funcionó y hay que decir que el modelo del embargo tampoco. No funcionó el modelo del embargo que se aplicó desde la era Kennedy y no funcionó tampoco la política de Barack Obama cuando decidió reanudar relaciones en el 2014 y levantar el embargo. Ninguna de las dos fórmulas ha resultado. El mundo debería discutir qué hacer para provocar un cambio de régimen. Dejar morir a la población de hambre, probablemente esa no sea la mejor solución. Y creer que lo que hizo el Partido Comunista fue doblarle la mano al gobierno es simplemente no entender el poco poder que tiene el Partido Comunista, que, insisto, se está desangrando por dentro en estos momentos. Déjeme decirle solamente que el Partido Comunista, que suele ser el loco varias veces al día, todavía no sale a comentar, por ejemplo, lo que ocurre con 2 creadores de contenido en Cuba, a los que los van a condenar probablemente hasta 8 años de cárcel solamente por haber publicado videos críticos al régimen. Me encantaría saber qué opinión tiene el Partido Comunista respecto de la ausencia total de libertad de expresión que hay en un régimen que defienden tanto. El Partido Comunista no es el que consiguió que el gobierno enviara ayuda humanitaria. Es la crisis en Cuba la que llevó al gobierno a tomar esta determinación. 7:20.